Listo. Les decía, cuando envíen sus documentos, cualquier trabajo práctico, sé que lo colocan ustedes ahí en su cuaderno, en el realizado, en el trabajo que hacen, lo colocan su nombre completo. Está bien. Pero yo necesito también que usted me escriba en el WhatsApp, escriba su nombre completo, nuevamente ahí en el mensaje, ¿ya? Por favor, les voy a encargar ese dato, que envíen sus trabajos, pero agreguen su nombre completo también ahí, ¿ya? Por favor. Muy bien. Entonces vamos a seguir de esa forma y no queda más. Mientras no pase nada con esto de la plataforma, que se agregaron o no se agregaron, ya, eso lo vamos a dejar para más adelante. De pronto tienen un trabajo pendiente, eso me lo van a entregar, ¿ya? Bien. Entonces vamos a recapitular lo que hemos avanzado la última clase de contabilidad de costos y a manera también de poder resumir todo y que se pueda entender un poco más también. He preparado un pequeño material. Bien. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, Licen, se ve. Jóvenes. Sí, se ve, Licen, se ve. Sí, se Licen. Entonces, costos, contabilidad de costos, ahí podemos ver una empresa dedicada a la fabricación de autos. En lo que se refiere a contabilidad de costos, es definir cuánto ha costado producir un determinado producto desde el momento que ingresa, que es una entrada, hasta lo que sale y se comercializa. La área de contabilidad de costos se encarga de eso, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. El área de contabilidad de costos es definir, determinar cuánto se ha incurrido, el costo que se ha incurrido, de acuerdo a la característica de la empresa, si está distribuida por departamentos, por áreas, por centros de costos, ¿ya? Y determinar por cada área, por cada departamento. Por ejemplo, aquí en la imagen, en el departamento. En este caso es la fabricación de vehículos, ¿no? Tenemos un vehículo y tenemos un tractor ahí. Bien. Entonces, la contabilidad de costos nos va a decir, a ver, en el departamento de fabricación de neumáticos, ¿cuáles son los insumos que se necesitan en ese departamento? La labor directa, o sea, el personal directo que trabaja en ese departamento. ¿Cuánto ha costado producir solamente en esa área, en ese departamento? Fabricación de neumáticos. Ahora, ahí no acaba, ¿no? Eso no es un producto terminado todavía, es una parte, es un elemento para llegar a producto terminado. Hay una siguiente fase, hay una siguiente etapa, siguiente departamento. Entonces, el siguiente departamento ya se encarga seguramente de hacer la fabricación de chasis. Por ejemplo, ahí dice fabricación de chasis. Entonces, es otro departamento. Y otro departamento también que se encarga de la fabricación de los demás accesorios, ¿no? Lo que son las puertas, lo que son el tapizado seguramente, el asiento y todos los complementos. Una vez que se producen en todos estos departamentos, recién se llega al ensamblado, ¿no? Que es el personal que lo realiza. Puede ser mecanizado o automatizado. Generalmente son automatizados, ¿no? Que son los mismos, la industria, los robots, que lo fabrican y lo realizan esto, ¿no? Pero siempre hay una mano, ¿no? Hay un personal directo también que se encarga de manipular o de
de controlar todo ese proceso de las maquinarias y los equipos que van funcionando, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, ahí todo existe todo un proceso para llegar a un producto terminado. Entonces, el área de contabilidad de costos es la que se encarga de determinar cuánto se ha costado producir un determinado producto. ¿Ya? Y justamente eso, ¿para qué? Para dar una información de cuánto es lo que se puede vender, llegar a vender, el precio tope más o menos según la oferta y la demanda del mercado, y cuánto es lo más mínimo que si ese precio, o sea, al precio más bajo, si nos costó producir $1.000, por ejemplo, un determinado producto, no lo podemos vender menos de eso, ¿no? Menos de eso ya sería quiebra. Y a pesar que se puede vender todavía, menos de eso, sabiendo que vamos a tener pérdida, pero hasta cuánto puede ser rentable, digamos, ¿no? Poder venderlo, aún sabiendo que va a ser pérdida. Y eso es el caso que en algunas veces les decía, los productores, por ejemplo, de pollos, hacen estos cálculos, ¿no? Estos costos constantemente para determinar a cuánto se va a vender. El precio de venta, cuánto va a ser del pollo para el mercado. Ya, un producto terminado, un producto que ha seguido todo un proceso para llegar a la carne en sí, ¿no? Desde el pollo. Y así. Entonces, cuando hay demasiada oferta, entonces hacen cálculos, también se hace el cálculo del costo unitario, de cuánto ha costado producir, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también hacen, ¿no? Hacen un cálculo y hasta cuánto baja. Por eso sube y baja el precio del pollo. No es estable, no es fijo. Todo es en base a la oferta y la demanda. Entonces, en este caso, el centro de costos o el área de costos, de contabilidad de costos, define y determina, o sea, da esa información para que los demás autoridades gerenciales, ellos ya tomen la decisión a qué precio se puede vender un producto. Entonces, ahí vemos entonces claramente una empresa en diferentes áreas, diferentes procesos, para llegar a un producto terminado. Ahora, como área de costos, tenemos que determinar el costo unitario y todo cuánto cuesta producir. Ahora, esto, por ejemplo, de costos en una empresa X, sigue un proceso, ¿no? Existe un proceso. Estamos viendo nosotros el sistema de costo por procesos. Eso es lo que estamos viendo, por procesos. Entonces, nos vamos a abocar más a una empresa industrial que tiene esta característica, ¿no? Las empresas industriales tienen más esta característica. Las empresas, por ejemplo, productivas, por ejemplo, tienen más esta característica de hacerlo por etapas y por procesos. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen que ustedes pueden ver un proceso de diseño, proceso de armado, proceso de pintura. Entonces, son diferentes etapas. ¿Ya? Bien. Ahora, esto de los procesos es de acuerdo a la característica de la empresa. Hay diferentes. Para cada empresa se tiene que determinar el costo unitario, pero también tomando en cuenta la técnica más adecuada. No todas las técnicas tienen que ser iguales para todas las empresas. Aquí tenemos un proceso lineal, por ejemplo. Proceso de diseño, proceso de armado y proceso de pintura. La empresa puede producir, por ejemplo, aquí dice procesos convergentes, un componente, lo vamos a llamar componente A, componente B, para llegar a un tercer proceso, que es el proceso armado. Ya, en este caso, para llegar a un proceso de armado, se tienen que unificar dos componentes, el proceso A con el proceso B, para llegar
a uno solo. Un ejemplo acerca de esto, para llegar a uno solo, del proceso convergente, el término quiero que quede claro, ¿no? Convergente, ya, unificar, ¿no? Unificar de dos elementos, llegar a uno solo. El caso del vehículo, ¿no? La producción de vehículos, la fabricación de vehículos. Hace un momento veíamos, por ejemplo, acá, del departamento A, departamento de fabricación de neumáticos, de fabricación chasis, fabricación de accesorios, hay un departamento separado. Todos esos unificados se convergen para llegar a un solo producto, ¿no? Que es el auto. En este caso, se aplica para ese tipo de empresas. Hay también procesos divergentes. Por ejemplo, aquí dice el proceso tejido, que de ese proceso de tejido, de esa área, de ese elemento, pueden salir diferentes productos. Así como, por ejemplo, cuando se elabora un pan, se hace la masa de manera, que se haga la masa de manera general, hasta un determinado proceso se disgrega, ¿no? Pan casero, pan rosca, no sé qué, pan con dulce, pan con queso. Entonces, de ese, se divergen, ¿no? Se separan, ¿no? Ahora, las empresas industriales que más comunes se ven en este tipo de procesos de petróleo, las textiles, las cerveceras, alimenticias, y bueno, hay una rama, hay varias, ¿no? Varias empresas industriales que se pueden tocar en este aspecto de sistema de costos por procesos. Ahora, un concepto muy importante a tomar en cuenta, porque esto lo vamos a ver, y es importante definir este concepto. ¿Qué son pérdidas normales? Y a cuáles se consideran pérdidas extraordinarias. Pérdidas normales. Son pérdidas normales aquellas unidades mal fabricadas, con defectos, cuyas cantidades están dentro de parámetros considerados normales. Por ejemplo, si se considera que es normal tener pérdidas del 10% de la producción total y se han fabricado 1000 unidades, se considerarán normales 100 unidades mal confeccionadas o con defectos. A partir de la unidad 101 se considerarán pérdidas extraordinarias. Bien, este concepto de pérdidas normales generalmente pasa, ¿no? Pasa. No siempre a veces sale un 100% un producto, siempre hay defectos de fábrica, incluso se llama, ¿no? Que viene defecto de fábrica algún producto. Y profe, hay se tiene que hacer la devolución, ¿no? Falla de sistema, en computadoras, por ejemplo, me ha pasado bastante a mí cuando he comprado computadoras. Y bueno, hay ciertos elementos, por ejemplo, porque la computadora tiene varios elementos, ¿no? que hacen que sea una buena computadora, lo que es el disco duro, el procesador, la placa madre y todo lo demás. Entonces, hay un disco duro, por ejemplo, que me había tocado, que llegó defectuoso. Llegó defectuoso, claro que sí. Y no es un efecto, y no ha sido que se ha quemado, que se ha caído, nada. Viene defectuosa de fábrica. ¿Ya? Eso es algo que ya ha sido mal fabricado o algo ha pasado, ¿no? Entonces, por eso sí existen las garantías, ¿no es cierto? Entonces, por eso también. Entonces, esto suele pasar, está. Pero tenemos que saber, la empresa tiene una política, ¿no? ¿Cuándo es considerado como pérdida normal y cuándo va a ser considerado como pérdida extraordinaria? Esos conceptos que se queden, ¿no? Que quede para que podamos analizar más adelante, ¿ya? Entonces, según la política de cada empresa, lo puede considerar como pérdida normal en base a un porcentaje.
¿no? Si sobrepasa, ya ahí cambia el panorama y sería como pérdida extraordinaria. La producción proceso. ¿Qué es esta palabra, este concepto? Producción en proceso. Son unidades cuya fabricación se ha iniciado, pero no se ha terminado al final del periodo, normalmente un mes. Producción en proceso. Nosotros cuando queramos analizar o queramos evaluar un costo, determinar un costo unitario, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer paralizar la empresa para que podamos determinar esos costos, ¿no? La empresa va a continuar su actividad, todo continúa normal, solamente que... Se escucha, Licen, medio cortadito. Sí, Licen, se escucha. No se ve la pantalla. Enseguida voy a... Sí. Ya, muy bien. Entonces, decía que la producción del proceso. ¿Puedes llevar a eso por papá? Dice... Hola, ¿me escuchas? Hola. Se escucha medio cortado, Licen. Hola, jóvenes. Licen, Hola, Licen, no se escucha. Ahora sí, ¿se escucha bien? Jóvenes, confirmen, por favor. se escucha, Licen, se escucha, Ya, siga nomás. perfecto. Bien. Decía que la producción en proceso Grabe la clase, Licen. son unidades cuya fabricación se ha iniciado, pero no se ha terminado al final del periodo, normalmente un mes. Les decía, cuando nosotros hacemos el cálculo, queremos determinar el costo unitario, el tema de costos en una área, un centro de costo determinado. La empresa no tiene que parar, ¿no? No va a parar la empresa va a continuar. No es porque nosotros queramos hacer esa... Entonces, la empresa sigue normal, no paraliza. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un corte a una fecha determinada. Un corte. Y ese corte significa hasta, por ejemplo, el día de hoy. Hoy quiero hacer el análisis de los costos, determinar el costo unitario, entonces haré un corte el día de hoy. Por ejemplo, al día de ayer y lo que es mañana. Hasta el día de hoy, ¿cuántos productos se ha terminado? ¿Cuánto fue el producto concluido hasta el día de hoy? ¿Cuántos de productos han quedado en proceso al cierre de hoy? ¿Y cuánto de materia prima, tenemos a la fecha de hoy? Entonces tenemos que hacer un corte. ¿Ya? Generalmente estos cortes se hacen por periodos. Y este periodo se lo hace calculando a un mes. Quiero hacer un corte, por ejemplo, en el periodo
en este mes que es el mes de agosto. Vamos a hacer un corte al 31 de julio. Al 31 de julio, ¿cuánto de inventario teníamos? Materia prima directa, ¿cuánto teníamos al 31 de julio? Y al concluir este mes, al 30 de agosto o 31 de agosto, ¿cuántos productos se ha logrado concluir? Y en todo este mes, ¿qué productos están en proceso o qué productos han llegado a concluir? ¿Qué productos son del anterior mes, pero que están concluyendo en este periodo? Generalmente son, por eso, empresas, dependiendo de la característica de la empresa. Hay empresas industriales que no tienen productos en proceso. Y hay empresas que sí tienen productos en proceso. Y eso más adelante vamos a verlo, eso más a detalle con los ejercicios. Y ahí ustedes se van a dar cuenta en ese aspecto. En el ejercicio que hemos hecho la anterior semana, ahí decía un centro de costo sin existencia de productos en proceso. ¿Qué nos está diciendo ahí? Es una empresa que genera periodo, no se queda para el otro mes. Todo lo consume, todo se acaba. Es como decir, por ejemplo, en la elaboración de pan. Hoy compramos la harina, hoy compramos todos los insumos para hacer el pan, y hoy tenemos que hacer toda esa preparación. Hoy compramos, hoy están los insumos, hacemos todo el proceso de amasar y todo lo demás, y hoy lo ponemos al horno, incluso hoy es comercializado. No se puede comercializar mañana el pan, porque ya pierde su calidad, pierde incluso hasta el sabor, entonces no se puede comercializar mañana. Hoy empezamos, hoy concluimos y hoy se comercializa. Ahora, ese tipo de casos, ¿cómo determinamos el costo unitario? ¿Será que existirá productos en proceso si hoy empieza y hoy acaba y hoy se comercializa? Entonces, ahí va un ejemplo. Ahí va un ejemplo, por ejemplo. Pero entonces, generalmente la producción de proceso son los que están siendo elaborados, siendo producidos todavía, están en proceso de conclusión, pero que tardan varios días. Incluso pueden tardar meses para llegar al producto terminado. Por eso es que se dice que al momento de hacer el corte, nosotros queremos hacer el cálculo, entonces ahí el encargado de ese departamento nos dice, al cierre de hoy, hay un avance de la producción de productos en proceso, está en un avance de un 20%, un 50%, o un 60%, o un 90%, ya a punto de concluir tal vez. En el caso, por ejemplo, de la fabricación de ladrillos, para hacer la quema de ladrillo, no se hace por 1000 ni por 2000, ¿no? Por 2000 unidades. Ese horno, de lo que producen ladrillos, tiene que llegar a un monto determinado. A 40 y 50 Tiene que mil. producir 45.000, 50.000 unidades de adobito, de ladrillo, ¿no? De adobito, vamos a hablar de ladrillo adobito, para que entre recién al horno. Y esas 50.000 unidades no se va a hacer en un día ni 2 días. Se hace en un mes, en 2 meses, a veces hasta 3. Generalmente los cálculos se hacen por 6 meses. 6 meses. Porque incluso cuando lo tenga ahí listo, elaborado el producto, en proceso, ¿no? De ladrillo, que está en greda o está en molde así ya, para ser metido al horno, no lo queman todavía, porque también son por etapas y por momentos, ¿no? Tiene que secar. Tiene que secar, y también a veces esperan incluso, ¿no? Para ver la oferta y la demanda. También. Sí, esperan. Y tiene que ser cuando hace calor. Cuando hace calor hacen la quema. Pero bueno,
Entonces son etapas, fíjense, son momentos. Ese producto que está en proceso tardó varios meses para llegar, para recién ser incorporado al horno y llegar al producto final, que es el adobito, ¿no? El ladrillo. Entonces, sigamos, son unidades en proceso de fabricación al llegar a fin de mes. No están terminadas. No están terminadas. mes. Y claro que sí, eso continúa constante. Agarramos 15 días, hacemos un corte para determinar cómo está el costo unitario o cómo podemos determinar eso. Pero generalmente se hace cada mes. Desde el punto de vista de la administración de la producción, el cálculo de costos y la contabilidad se hace un supuesto que el proceso se ha detenido y se cuentan las unidades terminadas, las que están en proceso de producción. Se hace el supuesto que el proceso se ha detenido. ¿Qué significa eso? Que hacemos como si se hubiera, o sea, al hacer el corte, estamos diciendo que hasta ahí, ¿no? Ha producido la empresa un monto determinado. Hasta esa fecha. Sin embargo, la empresa continúa, ¿no? Continúa produciendo todos los días. Por eso, desde el punto de vista de la contabilidad, hacemos un supuesto solamente, que se ha detenido la empresa. Unidades equivalentes. Este término lo vamos a usar constantemente. Unidades equivalentes. ¿Qué son las unidades equivalentes? Son unidades en proceso de producción expresadas en unidades terminadas. Por ejemplo, 80 unidades en proceso de producción que tienen un avance del 60% equivalen a 480 unidades terminadas. 800 unidades están en producción. Vamos a suponer que esos son los ladrillos. Las 800 unidades están en el monto que requiere el horno, que son las 50.000 unidades. Falta para incorporar. Bien. Hubo otro corte, creo. No sé qué está pasando. ¿Se escucha nomás, dice? Ya, Sí. hubo un corte. Ya. Son unidades en proceso de producción expresada en unidades terminadas. Decíamos, ¿no? Son 800 unidades en proceso de producción que tienen un avance del 60%, equivalen a 480 unidades terminadas. Los 800 unidades de ladrillos que están en procesos, no entraron todavía al horno. No podemos decir que, cuando hacemos el cálculo, estamos diciendo, no podemos decir que tomarlo en cuenta las 800 unidades que han sido concluidas. O sea, no podemos decir eso. Hola, hola. ¿Se escucha, jóvenes? Se escucha, le dice, sí, siga. Ah, ya, perfecto. ¿Qué está pasando? A ver, aquí. Sí, profe, se escucha. Entonces, para sacar el cálculo,
para hacer el cálculo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros en los ejercicios y en la práctica, determinar ese producto que está en proceso, determinar como si fuera un producto ya concluido. Pero no se ha concluido, pero tenemos que más o menos decir, a ver, si eso lo consideramos como concluido, ¿cuántas unidades más o menos podría ser? Hacemos una estimación. Sería como una estimación. Porque ese 60% es una estimación también que hacen los encargados de esa área, de ese centro de costos. Esta información, si tiene un avance del 60, del 70 o del 80%, nos las dan a nosotros. Nosotros no sacamos ese cálculo. Nos las tienen que pasar. En base a esa información ya nosotros recién determinamos y hacemos el cálculo. Entonces, para hacer nuestro costo unitario, para determinar un costo unitario, no voy a considerar las 800 unidades, sino tendría que multiplicarlo por el 60% que tiene de avance. A ver, multiplicamos 800 por el 60%, equivalen a 480 unidades y se toma en cuenta solamente las 480 unidades para realizar el cálculo y determinar el costo unitario, por ejemplo, si queremos determinar eso. El siguiente ejemplo, 700 unidades en proceso de producción que han consumido el 60% de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación necesarios para hacer las 700. Equivalen a 420 unidades terminadas. Aquí el término, por ejemplo, unidades terminadas. En los tres ejemplos dice unidades terminadas. Entonces, cuando hacemos el corte a una fecha determinada, entonces tenemos que decir que aproximadamente se puede considerar como 420 unidades terminadas o como 900 unidades terminadas de las 1000 que están en proceso. No voy a tomar las 1000, sino 900, porque tiene un avance de un 90%. Ahora, esas unidades equivalentes se multiplica por el porcentaje, ¿no?, que nos dan los diferentes centros de costos, los diferentes departamentos. Simplemente hay que multiplicar, ¿no? Unidades físicas, dice, por el grado de terminación. Igual, unidades equivalentes. Las unidades físicas por unidades físicas por el grado de terminación de la materia prima directa. Es igual a las unidades equivalentes en materia prima directa. Los diferentes centros de costos nos dan estos parámetros, nos dan estos grados de terminación aproximadas. Grado de determinación en la materia prima, grado de determinación en la mano de obra directa y grado de determinación en los costos indirectos de fabricación. Eso es lo que nos queda en pocas palabras, los porcentajes de avance. Eso es lo que nos definen los centros de costos, los encargados de las diferentes áreas. Ahora, este concepto, otro concepto que es muy importante que lo tomemos en cuenta, son las transferencias. Son partes o componentes fabricados y terminados en un departamento o proceso.
que se transfieren al departamento o proceso siguiente. Para que una parte o componente sea transferido al siguiente departamento, tiene que estar terminada. No se pasan cosas a medias, ¿no? Tiene que estar necesariamente concluido. Si no se pueden transferir partes o componentes en proceso de producción. La razón es muy sencilla. Si no está terminado, el departamento siguiente no podrá utilizarlo. Las transferencias son consideradas un elemento del costo del componente o producto final que se fabrica en el departamento siguiente. Entonces, este término de transferencia se relaciona más que todo cuando en la producción existen diferentes centros de costos o departamentos. Departamento A, departamento B, departamento C o departamento D, así. La transferencia es transferir los costos del departamento A al departamento B. Transferencia del departamento B al departamento C. Y así sucesivamente. A eso vamos a llamar las transferencias. La producción continua. La producción continua no se interrumpe. Es un flujo permanente de materias primas y materiales. 24 horas al día, 7 días a la semana, con paradas de mantenimiento poco frecuentes, generalmente semestrales o anuales. La única forma de parar esta empresa es cuando existe un problema o un mantenimiento, ¿no? O un problema serio con la maquinaria. Generalmente no paralizan. El personal trabaja en turnos rotativos. Se utiliza para atender demandas masivas, constantes. Se produce para generar inventarios. En este caso, por ejemplo, tenemos para llegar a un producto terminado, aquí vemos un mueble, por ejemplo, se tiene que seguir un proceso. El proceso de torneado, el proceso de fresado y el proceso de armado para llegar al producto terminado que es el mueble. Estos procesos tardan en cierta medida Hola, Lice. Su micrófono lo ha apagado. Hola, hola, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Profe, ¿está ahí? Hola, hola. Se escucha, Lice, pero su pantalla no se ve. Hola, hola. La profe, ¿se escucha? ¿Se ve mi Se pantalla? escucha, Lice. Se escucha, Lice. Se escucha.
No se ve mi pantalla. Ahora sí. Hola, ahora sí, ¿no? Ya. Ahí tenemos el primer proceso que es el torneado. Aquí, por ejemplo, se puede ver abril, mayo y junio en la siguiente imagen. Nosotros vamos a determinar en un periodo que es en el mes de mayo. En el periodo de mayo, cuando hagamos el cálculo del periodo de mayo, van a existir materiales, existencia de materiales iniciales, existencia de materiales finales, existencia de producto inicial del proceso, o existencia final de productos en proceso. Entonces, aquí en la imagen se puede ver, dependiendo qué periodo vamos a considerar, siempre existe, ¿no? Si en el mes de abril, al concluir el mes de abril, al hacer el corte del mes de abril, o del mes de mayo, iniciando el mes de mayo, siempre va a existir un producto inicial, materia prima o materiales iniciales, con la cual se está haciendo este proceso de torneado. Al concluir en el mes de mayo, vamos a tener o bien productos terminados, concluidos para pasar a al siguiente proceso, o va a haber procesos, ese torneado que va a quedar en proceso de una orden en porcentaje de 2 grados. Pero aquí la dinámica es la fecha que nosotros vayamos a considerar la fecha de corte, dependiendo la actividad, la empresa que queramos nosotros hacer el cálculo de los costos, tenemos que identificar cuáles son los productos iniciales y los productos finales. Materia prima inicial y materia prima final, porque no todo se concluye. Al empezar el proceso, hay existencias iniciales. Al concluir ese periodo que estamos haciendo, hay existencias finales. Aquí, por ejemplo, en el mes de abril está existencia final. A ver, aquí. Para el mes de abril, ese mismo producto ha sido existencia final. Pero en el mes de mayo, ese mismo producto se va a convertir en existencia inicial. En el mes de mayo, la existencia de cualquier producto, ¿no? Productos en proceso, se convierte en existencia final, pero para el siguiente mes pasa a ser existencia inicial para el mes de mayo. Entonces aquí existe una dinámica, ¿no? Constante. Dependiendo de los cortes, de cómo trabaja la empresa, qué cortes haga la empresa, ¿no? ¿Qué cortes? La política de la empresa, por ejemplo, hacer los cálculos, los costos en cada mes. Los periodos van a ser de cada mes. En este caso, de este ejemplo, los cortes, los cálculos se hacen de forma mensual. Para definir el costo unitario, para evaluar los costos, determinar los costos, los periodos están por meses. Por eso es que en el mes de abril
al concluir el mes de abril tenemos existencia, tenemos productos terminados, pero y para el mes de junio llegaría a ser existencias finales. Entonces todo depende de cómo se haga el cálculo, y cómo sea la técnica y cómo sea la política de la empresa de hacer los costos. Generalmente son mensuales, pero puede ser que sea quincenal. Entonces, si fuera quincenal, aquí estaríamos haciendo un corte, ¿no? Sería diferente, en la mitad, cada 15 días. Entonces, aquí va a cambiar, la imagen va a cambiar porque va a ser quincenal, cada 15 días. Cada 15 días se hace el corte y los diferentes productos que quedaron en la primera quincena de abril pasan al siguiente mes a ser productos iniciales. Y así sucesivamente la dinámica continúa. Esto lo vamos a expresar, lo vamos a ver en los ejercicios. Vamos a verlo en los ejercicios para que se pueda entender de la mejor forma. Ahora, la anterior clase hemos visto aquí los ejercicios y me decían que hay que recapitular y hay que verlo otra vez, incluso hay que hacerlo con ustedes, ¿no es cierto? Algo por ahí estaba la conclusión en la anterior clase. Ahora, viendo en este caso, con el ejemplo que se les ha dado, con algunos términos, algunos conceptos que hemos visto, las técnicas para hacer la evaluación, para determinar los costos, son dos, las más tomadas en cuenta y las más utilizadas. El costo medio y el otro que es mediante las técnicas del método PEPS y WEPS. Eso ¿Qué quiere es, decir PEPS, profe? en este caso, en los ejemplos que les voy a presentar, Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, hablaba. ¿Quién hablaba? Yo, profe, ¿qué es PEPS? Dígame, le escucho. ¿Qué quiere decir PEPS? Primero en Ya. entrar y ¿Qué primero en quiere salir. decir PEPS? Es menos en entrar, primeros en salir. WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. Ah, primero en Son entrar, primero siglas. en salir. Son siglas. ¿Ya? Eso es la unidad intermedia, ¿no? Los inventarios. ¿Ya? Pero bien, entonces son siglas, ¿ya? Primeros en entrar, primeros en salir, últimos en entrar, primeros en salir. Bien, en base a estos dos tipos de técnica vamos a estudiar los diferentes casos. Tenemos un primer caso, dice un proceso o centro de costos sin existencia de productos en proceso. Se presentan cuando las unidades colocadas en proceso se terminan completamente en el periodo. De la imagen, ¿no? Sí, sí, dicen, no hay imagen. Estoy compartiendo, aquí sale compartiendo, pero no aparece. Ya. Ahora sí.
Bien. Entonces, en este primer caso, un centro de costos sin existencia de productos en proceso. Generalmente esto pasa cuando se termina, se concluye. Puede ser del mismo día, a los 2 días, a los 3 días, pero nunca más de un mes. Nosotros, ¿en qué tiempo hagamos el corte? Generalmente el corte para hacer los cálculos se hace en cada mes, pero puede ser quincenal también, ¿no? Entonces, en este caso dice, no hay productos en proceso, no podemos determinar el producto en proceso, porque se concluye. Hoy, como decía en la elaboración de pan, hoy empezamos, hoy lo producimos, hoy terminamos ese producto, e incluso hoy lo comercializamos, ¿no? Ese producto. No hay existencia, no podemos decir que el pan está en un 40% de avance, 60% de avance. No es necesario. Si en el día se puede determinar cuánto hemos gastado y cuánto hemos logrado producir con eso, sencillamente, y con esos datos ya podemos sacar un costo unitario para determinar, para saber en cuánto lo podemos vender. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, el costo incurrido en costo de material directo, 25.600. Esta información nos las pasan por si acaso también. Salario directo, según planillas, 10.400. Costos indirectos de producción, según Estado. Ahora, el costo indirecto de producción. A ver, voy a consultar a quién. Vamos a ver aquí. No me aparece. Saúl. ¿Dónde está Saúl? Saúl. Hola, hola, Buenas Saúl. noches, Liz. Sí. Buenas Sí. noches, Saúl. Buenas A noches, ver, Liz. si hablamos de la producción o la elaboración de pan, ¿me puede indicar cuáles serían los costos indirectos? Los indirectos serían la levadura, el azúcar, sal, Ya. ¿Qué más podría ser? todo lo... el aceite o la manteca con lo que se pone. Pum. Ya, puede ser. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos términos, muy bien, gracias, Saúl. ¿Por qué preguntaba esto? Porque si no entendemos qué elementos pueden estar o qué ítems pueden estar en costos indirectos de producción, entonces no vamos a entenderlo. Tenemos que entender necesariamente cuáles son los costos de cualquier producto que fabrique la empresa. Tenemos que saber cuáles podrían ser o cuáles son los costos directos de producción. Y eso nos las están pasando, ¿no? Que equivale a 14.000 bolivianos. Entonces, sumado todo eso, nos dice que son 50.000 bolivianos que nos está costando producir. ¿Cuánto? El informe de producción nos está diciendo 10.000 unidades. 10.000 unidades de un producto X, de un artículo X, nos ha costado 50.000 bolivianos. Podemos hacerlo con el ejemplo de pan. 10.000 unidades de pan nos costó 50.000 bolivianos. Con estos datos, ¿qué queremos sacar nosotros? El costo unitario. Y para sacar el costo unitario, el costo total, el costo unitario necesitamos esto, que es el costo total y la cantidad producida. Hacemos una división
ya está, ¿no? 50.000 dividido entre 10.000, sale 5. Entonces, aquí no hay existencia de productos en proceso. Cuando exista esos casos, bueno, que son sencillos, ¿no? Estamos hablando de un proceso pequeño, de una empresa pequeña, se podría decir, que no existe siquiera, o sea, no que sea pequeño, sino que se concluyen rápidamente los productos. El producto a elaborar se termina en el mismo día, en los 2 días, porque no tarda mucho. Por eso es que no existe, no podemos determinar, o no es necesario determinar la existencia de productos en proceso. Y ahí tenemos. Entonces, el costo unitario, que esto es lo que queremos determinar, el costo unitario. 5 bolivianos. 50.000 dividido entre 10.000, 5. Ahora, en el registro contable, hola, hola. Se escucha, dicen. Ya. En el registro contable, vamos a hacerlo así, en este gráfico. Para hacer el pan necesitamos la materia prima. Esa materia prima, ¿qué hacemos con esa materia prima? Hola, hola. Producirlo, dicen. Producirlo. Ya. Lo empezamos a utilizar. Lo empezamos a utilizar. Lo empezamos a utilizar, empezamos a hacer los cálculos de cuánto de harina, cuánto de cada elemento. La idea es que ya se está empezando a elaborar el pan. El inicio, el proceso y el final, que es el pan ya, ¿no? El producto terminado. Así, el pan. Entonces, para registrar contablemente, en contabilidad solamente lo que estamos haciendo es señalar, indicar que la materia prima se está poniendo ya a elaborar, a trabajarlo, a utilizarlo. Es por eso que se hace el primer registro. Aquí si lo vemos el registro, dice la existencia de materiales, lo que se ha incurrido, lo que se ha trabajado, lo que se ha utilizado, y se ha puesto ya a elaborarlo, se ha puesto en proceso. Aquí. No se ve, ¿no? El Excel que estoy mostrando. No, no, dicen lo que ha escrito, más productos y pan nada más. Ay, ay, ay. Ya. Ya. Ahora sí se ve. Ya, Sí, bien. sí. Entonces, Sí, en el registro contable tenemos que señalar, tenemos que indicar que los materiales, en este caso el material, la existencia de materiales, labor directa y los costos indirectos, ya que se han utilizado, pasaron pues al siguiente periodo, que es
su elaboración. La materia prima, lo que es el costo de los salarios y los costos indirectos de producción, pasaron al siguiente, a ser producidos, o a ser elaborados, a ser utilizados, así lo vamos a llamar, así lo vamos a entender. Por eso sé que se coloca como productos en proceso. Y ese producto en proceso ya está, se ha trabajado, se ha utilizado y todo para llegar al producto terminado, que son las 10.000 unidades producidas. En pocas palabras, lo que estoy queriendo dar a entender, que en el registro contable, tenemos que dar a conocer si la materia prima, a qué etapa, o en qué etapa, en qué montos pasa al proceso. Sabemos que la materia prima, para hacer el pan, por ejemplo, la materia prima, la harina y todo eso, pasan a ser producidos, ¿no? A ser elaborados ya, a ser utilizados. Y todo para llegar a lo que es el producto final, que es el pan. Pero contablemente tenemos que registrar cuánto pasa a ser elaborado en tema de cantidad monetaria. Cuánto de materiales está siendo utilizado, se ha incurrido, cuánto de labor directa de salarios y los costos indirectos de producción pasaron a esta fase para ser producidos. Y de esto de poner a este centro, a la producción, ¿cuántos se llegaron a concluir? Que son los productos terminados. En este caso, van a ser las 10.000 unidades de pan, si hablamos del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, eso es simplemente el registro contable. Materia prima a los productos en proceso. De los productos en proceso a los productos terminados. Tal vez ahí era la confusión en el tema del registro contable. Entonces, aquí es que estamos diciendo el costo que se ha incurrido, la existencia de materiales, otra vez no está compartiendo, ¿no? A ver. Nada. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, aquí en el registro contable solamente estamos indicando cuánto se ha utilizado, cuánto se ha puesto en proceso para producir un producto X. Se ha utilizado 50.000 bolivianos, se ha puesto en proceso, se ha empezado a trabajar, a utilizar. Y ese producto en proceso se puso, o se ha llegado a concluir, se ha terminado 10.000 unidades, que en términos monetarios equivalen a 50.000. Para llegar a los 50.000, ¿qué hemos hecho? Espera, aquí estamos mal. Ya. No me quiere. Aquí está. Aquí está. Bien. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Bien. A ver en qué está ya. Entonces, existencia de productos terminados, productos en proceso. Ahora, si quiero
Si eso de productos, de existencia de productos terminados. A ver, empezamos la materia prima, estamos traspasando a productos en proceso. De productos en proceso estamos pasando a los productos terminados, con la existencia de productos terminados. Si quiero comercializar ese producto, ¿cómo estaría registrando? Cuando ya se comercialice ese producto. ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? Hola, jóvenes. Sí, se escucha, Licen, se escucha. Bien. Productos terminados. Si hacemos mayor, ¿dónde aumenta? ¿Dónde disminuye? Rolando, ¿dónde está Rolando? Rolando. Sí, Rolando, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, Rolando. Si hago un mayor de esa cuenta, ¿dónde aumenta? ¿Dónde disminuye? Ya. Debe haber, ¿no? En este caso, estamos haciendo productos terminados. Igual pasa para productos en proceso y existencia de materiales. ¿Cuál es la naturaleza de esta cuenta? ¿Dónde incrementa y dónde disminuye? Eso es justamente para hacer los registros contables, ¿no? Asientos. En este caso vemos que existencia de productos terminados tenemos 50.000, ¿no? Ahí tenemos 50.000. Porque está del lado debe. Aquí tiene que estar este, está mal. Aquí, sumatoria parcial. Ya, listo, ahí tiene que estar. En el lado debe tenemos 50.000. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta cuenta? ¿Dónde aumenta? ¿Dónde disminuye? ¿Quién me puede decir, jóvenes, de esta cuenta? Cada vez que vamos concluyendo un producto, se va a ir aumentando, ¿no? El lado debe. Pero ¿cuándo va a afectar? ¿Cuándo va a afectar esa cuenta de productos terminados? ¿Cuando vendemos, Licen, o cuando se la Cuando de se baja? comercializa, correcto. Esos productos terminados va a restar cuando empezamos a comercializar. Existencia de materiales. Vamos a ponerlo así. Existencia de materiales. Igual, debe haber. ¿Dónde aumenta? ¿Dónde disminuye? ¿Dónde aumenta esa cuenta? Listo. A ver, tenemos más tarde, aquí, 25. Compra de materia prima, compra de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por naturaleza, esto es más y esto es menos. Compramos mercadería
adquisición de mercaderías tendría que ser en el lado debe. En este caso, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué están del lado haber? Porque estamos utilizando esa mercadería, ¿no? Aquí, esa mercadería que hemos comprado, vamos a utilizarla, ¿no? Aquí puede ser que hayamos comprado, por decir, 14.000, tengamos de mercadería. La que estamos utilizando para elaborar, ¿cuánto? 10.000 unidades. Para producir las 10.000 unidades, solamente estamos utilizando 25.600 de materiales. Entonces, aquí dice, por los costos incurridos en el periodo, porque se ha consumido, por lo que se ha utilizado para elaborar 10.000 unidades de un producto X. Entonces, para hacer el registro, tenemos que entender, también es importante entender en cuenta de T o en mayores se puede entender esto, de cada cuenta, para que podamos hacer correctamente el registro contable. Productos en proceso, es lo mismo. Igual se tiene que haber su debe, su haber. ¿Cuál será la naturaleza de productos en proceso? Igual. Más y menos. Esa es su naturaleza. Esta cuenta. Vamos a poner aquí, aquí. Ya está. ¿En vivo? Entonces, ¿cuánto está ingresando? ¿Cuánto se ha logrado? ¿Cuánto está en proceso en este momento? Si hablamos de este registro, está 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. Pero esos 50.000 no se queda ahí, ¿no? No se queda ahí esos 50.000. Sí, porque lo estamos utilizando. Lo estamos despachando o se está dando al otro, o sea, está concluyendo ese proceso, por eso va a quedar en cero de productos en proceso. Va a quedar en cero, entonces ahí se sobreentiende que eso ya pasó. No hay productos en proceso por eso. No hay existencia de productos en proceso. Por eso queda aquí la palabra, ¿no? Sin existencia de productos en proceso. Todo ha pasado al otro, que es productos terminados, por tanto, no hay. Entonces, jóvenes, para entender también, tenemos que entenderlo también haciendo mayores de cada cuenta. Y cada cuenta tiene su naturaleza, por donde inicia. Productos en proceso, productos terminados, existencias de materiales, generalmente aumentan el lado debe, disminuye. Entonces aquí se está cerrando la cuenta productos en proceso, saldo cero. En productos terminados ya tenemos un monto de 50.000, valuado en 50.000 bolivianos, pero en términos físicos, en unidades físicas, parece, ¿no? Es mi internet, ya me estoy dando cuenta. Sí, es internet. Y eso que estoy con datos, ni siquiera estoy con Wi-Fi. Algo está pasando. Porque a mí vale ver con trabajo, me botan. Bien, entonces, jóvenes, vean Está bien. Hola, hola. Se escucha, Lisa, se escucha. Hola, hola. Se escucha. Ya, muy bien. Entonces, este ejercicio, este primer ejercicio, lo hemos pasado así de alto en la anterior clase, pero se está entendiendo este ejercicio, aunque sea este ejercicio. ¿Tienen alguna duda sobre esto?
el registro, por ejemplo, o qué parte tuvieran de dudas acerca de esto. Ya para ir concluyendo la clase. Esa es la parte de los mayores que hizo Licen. ¿Ya? ¿Le escucho? Le puso en el debe y en el haber, eso es lo que más y menos, ¿para qué es eso? Le dice que puso. Más y menos. Ya. Es lo mismo, vamos a poner acá caja, la que más se entiende, ¿no? Su naturaleza de caja, ¿cuál es? Cuando digo naturaleza, ¿dónde nace? Aumenta por Aumenta. En el debe, en el debe, pues dice. Ahí está, espera un momento. Ya, listo. Más, menos, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Sí. Bien. Cuando digo su naturaleza es que de dónde parte esa cuenta. No puede empezar Caja Moneda Nacional con así, ¿no? Con 300. Puede empezar con esa cuenta con el haber saldo 300. negativo. Con saldo negativo no puede, Lice. No puede No, empezar. Lice. No tiene sentido. No tiene sentido empezar con menos 300. O sea, nada. No puede empezar con eso. Por eso su naturaleza de esa cuenta, que nace esa cuenta, es en el lado debe. Puede empezar con 10.000, con el monto que sea. ¿Ya? Y de ahí empieza a restarse, ¿no? Lo que conforme se va gastando, y no voy a gastar más de 1.000, ¿no? Su tope máximo de esa cuenta es 1.000. No puedo gastar ahí 11.000. O perdón, 2.000 o 1.100, ni idea, ¿no? Hasta ahí es su tope máximo. Y si faltó dinero para pagar, ¿qué cuenta nace? Un pasivo. Es decir, Cuenta nace por un pagar. pasivo, correcto, muy bien. Solamente voy a gastar los 1.000 que tengo en caja y nace un pasivo. Vamos a ponerlo como cuentas por pagar. Por decir, tenía una deuda de 1.500. 1.500. Pero en caja no puedo gastar los 1.500 porque no tengo 1.500, solamente tengo 1.000. Ese es mi tope para gastar, porque no hay más plata. Entonces, esos 500 que falta se convierte en un pasivo. Nace un pasivo. Y la naturaleza del pasivo, ¿dónde está? ¿Dónde va a ser? A ver. En el haber. Esa es su naturaleza. Entonces, cuando hablo de naturaleza, es dónde nace, de dónde nace esa cuenta. Aumenta por Su el haber y naturaleza, disminuye entonces, por el debe. aumenta en el haber, disminuye en el lado debe. Entonces, su naturaleza de esta cuenta es en el lado haber. Aumenta haber, disminuye. Entonces, eso en el lado haber. No pueden hacer. Por eso nace el lado debe, y de ahí pasa a otra etapa, a otra área, que es los productos terminados. Tampoco se va a mantener un proceso, ¿no? Nace ahí. Por ejemplo, aquí 50.000. En el registro, ¿dónde está esos 50.000? ¿Dónde ha nacido? Aquí nació. En el lado debe. En el lado debe nació esa cuenta. Pero no se va a quedar ahí. Entonces, se va a traspasar ese monto a productos terminados. 50.000, aquí vemos en el lado haber,
50.000 y inicia una cuenta que es productos terminados. Y esos productos terminados, aquí no queda ahí, se va a pasar seguramente a la comercialización de ese producto. Entonces va a tener que pasar también, eso no se va a quedar ahí, los 50.000. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer una nueva cuenta. Esa cuenta va a ser comercialización de productos o distribución de productos. ¿Ya? Entonces, este detalle de las cuentas en mayor también es necesario saberlo, es necesario conocerlo, porque si no, no vamos a entender esto, por qué está así, ¿no? Esa fue tal vez la confusión o lo que tal vez les ha dificultado entender este registro, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna duda que tuvieran? Ya le respondí con eso a la persona que ha preguntado. ¿Alguna otra duda? Le hice una consultita. Estamos empezando. Lice, ¿me escucha? Sí, entrecortaba, pero sí. Le hice una consulta dentro de los procesos que he indicado dentro de la cuenta existencia de productos terminados. Dentro de los 10.000 unidades producidas, ¿se incluyen las unidades defectuosas o merma que existe o eso se registra aparte? Se incluye. El costo se incluye, Rolando, el costo. No como El unidades total de ya las unidades producidas, sean se estas. merma eso. Hola. Sí, se le escucha, Lice. Se calcula el costo en el costo, no como concluidas. Pero solamente voy a verlo mañana seguramente o pasado. Pero eso generalmente se concluye, se determinan los costos, se incluyen los costos. A ver, aquí pongo el ejercicio de la merma. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. El informe de producción, por ejemplo. No sé si se ve en la pantalla. Se ve, dicen. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, nos pasa el informe, nos dice productos terminados y transferir al siguiente departamento, en este caso ya por procesos. Proceso 1, proceso 2 y así. Entonces la producción terminada, 11.000 unidades. 11.000 unidades. Unidades, pero de esas y así es que sacamos de todo ese cálculo. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos que considerarlo como si fuera un costo. O sea, en los costos va a estar la 10.000, 11.000 unidades, pero vamos a tener que hacer la reducción de la pérdida, o sea, lo que no se ha logrado concretar, lo que no ha logrado cumplir. Siempre existe un
no todo logra ser bien elaborado, se podría. Se escucha entrecortado, Lice. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí, Lice. Ah. Se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha, Listen? Ok, mi señal otra vez. Hola. ¿Se escucha, Listen? Hola, 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 hola. Está mal la señal. Hola, hola. Se escucha, Hola. Lice. ¿Se escucha? Cortado. Ya es hora. Listen, Ay, me dio sueño. Está chalo. No, estoy sentada, pero no sé por el frío, no sé por qué, cansancio, me dio. Está fríísimo ahora. el Listen se ha salido de la reunión. No, sigue, está. El anfitrión nomás está. Ya salgamos, no, ya es hora ya. Lice, reporte. Ahí vamos a quedar hasta la... buenas noches, jóvenes, buenas noches, descansen. Desconectémonos toditos. Sí, dijo, ahorita acaba de decir, nos vemos mañana a la misma hora, dice. Buenas noches entonces a todos, hasta el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Que sueñen bonito. Descansen, se abrigan, por favor. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, hasta mañana.